Saludos lectores y bienvenidos una vez más a los libros de Loli. En esta ocasión les traigo una novela un tanto extraña, un tanto compleja y un tanto fuera de la realidad, porque mi entendimiento y mi experiencia como lector me dice que esta es una historia un poco complicada de leer y bastante complicada de entender en el final, porque el final te deja con otras dudas en relación a lo que algunos personajes dicen. Sin más, les hablo del libro El mal de la taiga de la autora mexicana Cristina Rivera Garza. Pero antes vamos con los siguientes datos. Si bien Cristina Rivera Garza es una de las escritoras mexicanas que desde finales del 1990 ha venido publicando bastante, pero no es que ahora en la mitad del 2010 para acá su obra ha sido bastante leída, recomendada, revisada, estudiada, criticada y analizada. Tanto así que para la primera obra que Cristina Rivera Garza publicó, Carlos Fuentes la leyó y opina lo siguiente: es una de las obras de ficción más notables de la literatura, no solo mexicana, sino en castellano, de la vuelta de siglo, y se refiere exactamente a la obra titulada Nadie me verá llorar. Si bien esta obra, El mal de la taiga, es una novela que a mí me gustaría clasificarla entre dos géneros literarios. En primer lugar, género de novela policial o de detectives, ya que toda la trama gira en torno a una investigación que una detective retirada, por cierto, tiene que hacer sobre una mujer que ha desaparecido de la vida de su marido. Pero este hombre, quien hace el encargo, en este caso su marido, no deja precisas algunas cosas, entre ellas el paradero y ciertas situaciones extrapersonales y obviamente que están fuera del caso, como el origen, la motivación de que su esposa no se encuentre con él. Esta historia también raya un poquito con el género de literatura fantástica, porque hay algunas cosas que de verdad no se explican de manera coherente, no hay cierta lógica de acuerdo a los eventos que uno como lector se tiene que adentrar. Y me refiero a toda la complejidad que refiere leer algunos pasajes que son tan cortitos, que incluso hay párrafos que están hechos con muchos puntos y seguidos, y hay párrafos cortitos y hay diálogos que no son fáciles de comprender, porque pareciera que nos encargan a nosotros como lectores a nuestra propia interpretación de lo que de verdad está contando cierto personaje en algún momento, y también qué es lo que la reconstrucción de las pistas, la reconstrucción de las entrevistas y sobre todo la reconstrucción paso a paso del inicio del libro hacia el final, esta detective nos está presentando. Esta es una historia compleja, ya que hay una cuestión relacionada a una locura provocada por un bosque, pero en este bosque podemos creer que las personas que viven ahí no están locas, sino que las personas que vienen de afuera consideran que lo que sucede ahí es incoherente y que psicológicamente está pues poco cuerdo. Hay un asunto ahí un poco extraño también que tiene que ver con las complejidades de la traducción de una lengua a otra, y especialmente por las limitaciones culturales, lingüísticas que una lengua supone, es decir, con su mundo, su formación, que el lenguaje menciona y nombra algunas cosas, eventos, situaciones y conceptos. Cuando hay una traducción a otro idioma, un traductor fielmente compara algunas ideas y conceptos para que la traducción sea lo más fiel al idioma original, pero sabemos que las traducciones a veces se quedan limitadas o incluso rayan en las metáforas más cercanas a esta nueva lengua que están traduciendo. Algo con lo que me quiero quedar de esta novela, a pesar de que la temática es de novela policial y también novela fantástica, esta historia, por más que uno avance, se enredan más con algunas conversaciones, diálogos y sobre todo pensamientos, especialmente los pensamientos que tiene esta detective, porque es una comparación de lo que sucede en este lugar que es el mal de la taiga y esta enfermedad también que es el mal de la taiga, sobre todo la comparación entre el bosque que presenta la historia de Hansel y Gretel junto con esta historia en donde esta mujer queda desaparecida. Suceden algunas cosas que no se pueden precisar de acuerdo a las traducciones de lo que la gente
sabe qué pasó con esa historia, pero que al final pareciera que ninguna historia previa nos ayuda a entender la parte final de esta historia. Sobre todo que la resolución no es clara, no precisa realmente algunos datos y que algunos personajes aportaron ciertas visiones muy contrarias o incluso contradictorias para lo que la detective estaba pretendiendo encontrar. Si bien esta historia, como todo detective, necesita acumular información, redactar algunas cosas, lo que piensa, lo que va encontrando, pareciera que esta es una labor bastante compleja y complicada para nuestro personaje femenino, ya que ella se siente culpable y sobre todo muy responsable de no poder rendirle cuentas a la persona que la contactó para este caso. Sin embargo, al final nosotros como lectores tendremos una opinión un poco complicada, pero formada, de lo que de verdad sucedió y de lo que de verdad nos enfrentamos en todas estas aproximadamente 120-130 páginas. Además, la edición de Tusquets, de la cual yo conseguí para poder conocer esta obra, es la primera edición del año 2012, pero hay un asunto con esta edición: tiene bastantes ilustraciones y estos dibujos fueron realizados por el artista Carlos Máiquez, el cual no precisan realmente todo lo que vamos leyendo, si acaso son pequeñas imágenes como si fueran diapositivas instantáneas de ciertos pasajes de la historia, del cual uno empieza a dudar si lo que está ilustrado nos acerca o nos aleja de la interpretación de lo que es esta historia en realidad. ¿Y tú, ya has leído esta historia? ¿Conoces a Cristina Rivera Garza con alguna de sus otras obras? ¿O cuál es ese libro que te gustaría acercarte y leer por primera vez? Nos vemos para la próxima. Chao.